Bueno, un saludo muy especial para todos los estudiantes, profesores y el resto de comunidad zapista. Hoy, una vez más, en este espacio de conversaciones con temas importantes para todos en cuestiones de filosofía, sociología, antropología, psicología y demás, para que nosotros tengamos una formación mucho más integral, pues cumplimos, digamos, con el papel de tener temas y tener autores que ya, como anteriormente lo hemos hecho, han sido de interés para todos aquí en la escuela y pues para las territoriales, que han generado discusiones, han suscitado debates, etcétera, pero ese por supuesto es el objetivo. Hoy tenemos un tema con un autor que está casi que podemos decir que de moda. Es un autor que se encuentra todas las, digamos, las universidades, en las discusiones norteamericanas, europeas, en América Latina, aunque es de origen coreano y ha hecho sus estudios en Alemania en filosofía, pues se ha convertido en un bestseller, quizá porque ha permitido tener quizá un lenguaje didáctico con unas obras muy sucintas, muy cortas, con un lenguaje también didáctico en el sentido de poner en tela de juicio eh, supuestos principios inamovibles de teóricos y de escuela, haciendo una referencia a la actualidad, a lo que es, yo diría que se le habla mucho a los jóvenes en el temas de lo que es el manejo de la internet, del computador, del celular, de lo que pasa en las grandes ciudades, más por supuesto que de pronto en las áreas rurales o pueblos pequeños. Tenemos a ese autor que se ha convertido en rockstar de la filosofía, Byung-Chul Han, quien nació en 1959, que está por supuesto vivo, que está llenando auditorios, que pone a discusión a los estudiantes de acuerdo a sus temáticas, temáticas de la política, temáticas de la filosofía, de la sociología, del arte, de lo que concierne a la vida cotidiana de las personas. Y son muy sugestivas los títulos, sus ensayos y por supuesto sus conclusiones, a veces un poco aventurada, diríamos así, a ojos de los académicos, pero muy interesante porque justamente entra a dinamizar esta cuestión de lo que es Byung-Chul Han. Bueno, pero para eso tenemos un profesor de filosofía, abogado también, miembro del equipo de investigación de la Escuela Superior de Administración Pública, ya ha estado con nosotros, quien ha trabajado en otros temas, pero que somos, como diríamos en el argot de cafetería, gomosos de estas temáticas. No somos expertos, como siempre decimos, pero nos gusta leer, nos gusta dialogar sobre el asunto. Entonces tenemos a Sergio Ducuara, quien nos va a complementar parte de esta charla para que quede en el ambiente una serie de inquietudes y sobre todo para invitarlos a conocer este autor. Buenos días, Sergio. Cuéntenos usted de dónde surgió la idea de leer a Byung-Chul Han. Bueno, muy buenos días para todos. Le agradezco la invitación al profesor Álvaro Moreno, subdirector de investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, ¿por qué leer a Byung-Chul Han? ¿Por qué interesarse en, en los temas, en las dinámicas, en las nuevas formas quizá de poder leer la sociedad, poder pensarse al sujeto en la sociedad? Y es precisamente por todo este fenómeno que ha eclosionado en la hiperconectividad, en el exceso de las comunicaciones, en la dinamización e interacción de los sujetos, y también considerar entonces ese concepto de sujeto, porque es que a lo largo del tiempo la filosofía ha venido generando dentro de su desarrollo histórico y de pensamiento unas corrientes que han respondido a los escenarios propios y a los conflictos políticos y a las teorías de la persona, que han hecho que por las distintas etapas, desde los griegos, desde el medioevo, desde el renacimiento, la modernidad, posmodernidad, pues realmente estemos a toda hora pensando, bueno, ¿y quién soy yo?
Y precisamente Byung-Chul Han es un autor que nos va a propiciar un escenario de pensarnos otra vez ese yo. Pero ¿por qué pensarnos ese yo? Quizás, ¿por qué no pensarlo en el sentido de Freud? Quizás, ¿por qué no pensarlo en el sentido de el siglo XVI con la modernidad? Filósofos de reconocido renombre como René Descartes. Quizás pensarnos, no sé, una autosubjetividad o una filosofía totalizadora como el idealismo alemán. Pero ¿por qué pensarnos de forma diferente esto? Y resulta que Byung-Chul Han nos está proponiendo unos conceptos claves precisamente porque está haciendo una crítica al capitalismo, está realmente haciendo un análisis de pensamiento frente a la sociedad del trabajo y claramente todo ese concepto frente a la hiperconectividad y a la hipertransparencia. ¿Por qué entonces nosotros pasamos de ser una sociedad hermética, mucho más sincrética, a pasar entonces a una sociedad transparente? ¿Y qué significa la transparencia? ¿Y cómo la transparencia entonces también logra afectar ese yo? ¿Cómo logra afectar ese sujeto, ese ser social? Y claramente también cómo va a afectar indiscutiblemente los procesos de política, los procesos de Estado, la gestión de la administración pública, porque pues claramente el exceso de transparencia, que ya no es la extimidad, sino es otro concepto diferente, pues nos va a invocar y nos va a interpelar a realmente si, por ejemplo, puede existir una democracia con una excesiva transparencia, o realmente, como uno de sus últimos libros, que es La Infocracia, realmente estaríamos en un nuevo régimen político capaz de revisar hasta dónde va el activo de los datos. Entonces, eso sería súper interesante para toda la comunidad de por qué leer a Byung-Chul Han. Bien, dicho esto, también por el tiempo que tenemos y por el orden que se puede de pronto dar, esto es un tema de organización de nosotros, cada lector lo hará de su manera y organizará, digamos, la manera de leerlo. Nosotros hemos sugerido que puede ser como por unos temas transversales de la obra, y hablamos de dos, justamente acabaste de hablar de dos. Uno es el tema que es un analista de la situación capitalista, final del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el tema que analiza el contexto, que se tiene toda su obra, es el contexto del neoliberalismo. Es alguien que propone que el neoliberalismo sentó ciertas particularidades del mismo capitalismo, que se han venido transformando gracias al desarrollo de esa situación económica e ideológica con relación a la tecnología, ¿cierto? Entonces ya él dice, el tema del capitalismo, de los análisis críticos que se hacían sobre el capitalismo y estudios, quedan entredicho en tanto que hay un contexto muy particular neoliberal, en donde hace que varios de esos enunciados y principios capitalistas se alteren, justamente porque aparecen unas nuevas condiciones de vida, ¿cierto? Es la segunda parte que habla de la famosa transparencia. La transparencia no solamente es un concepto que se ha metido incluso mucho en la administración pública. Transparencia casi que ha reemplazado a un concepto clásico que es la ética, sino que la transparencia es en tanto que todo es susceptible de verse, ¿cierto? Ya él habla también de ese concepto de lo panóptico, que hablaba del gran hermano, que hablaba por un lado Orwell y por otro lado el señor Michel Foucault. Aquí es que ese panóptico no es la estructura famosa de la cárcel, sino el panóptico es que la tecnología, las redes, la información, los teléfonos, se convierten en un panóptico en donde no hay una persona que observa o nos observa, y no somos nosotros mismos que ofrecemos que nos observen. Que seamos transparentes en tanto que ya no hay muros, sino que es como un vidrio en donde todo lo que hacemos, lo que vemos es como un reality permanente de nuestra vida cotidiana y de nuestro mundo, porque cada uno quiere ser protagonista, quiere dar a conocer lo que hace y por supuesto enterarse de casi de un voyerismo universal que proponen los medios de comunicación. Entonces son dos elementos, por supuesto, de los libros que habla él ya sobre la transparencia, etcétera. ¿Qué otros ejes podríamos hablar de esta obra de Byung-Chul Han? Otro eje que me parece importante y que va vinculado con el tema de la transparencia es el concepto de libertad. Entonces, y que va arraigado también a esa crítica al sistema capitalista y que maximizó el neoliberalismo. Y entonces se pregunta,
la libertad en el neoliberalismo tendría límites, y lo que nos podría decir Byung-Chul Han es no, precisamente porque esa excesiva positividad que va a tener ese nuevo sujeto hace que ese poder hacer no tenga límites. Y entonces ahí es donde ese exceso de transparencia empieza a quitar esas prohibiciones, esas limitaciones, y permite que todo sea público. El tema es hasta dónde las cosas tendrían que ser públicas, hasta dónde ese sujeto tendría que ser libre. Y creo que ahí es un tema, y es la diferencia quizá también con Michel Foucault, precisamente con ese sistema de ese biopoder. Entonces ya no estamos hablando dentro de un sistema de vigilar, de ese panóptico que el profesor Álvaro nos acababa de mencionar, sino que estamos hablando entonces es de una autosubjetivación y de una autoexplotación, pero una autoexplotación imperceptible, que entonces ya no va a generar un sistema paralelo que me esté controlando para que ese cuerpo no se someta o no tenga tenga un límite que sea la muerte, sino básicamente es mi psique. Entonces, ¿hasta dónde va mi psique? Y por ejemplo, nosotros podemos actualmente estar viendo problemas muy coyunturales en temas de salud mental, procesos de depresión, procesos de ansiedad, en donde uno de esos es precisamente ese sistema. Pero como humanos o como sujetos, esa capacidad de reflexión disminuye tanto, incluso como lo menciona él en uno de sus textos, ese eros ya no está, y es el que hay que empezar a recuperar para, por ejemplo, tener una sociedad inactiva que le permita la contemplación, que le permita reavivar nuevos escenarios, que le permita clásicamente empezar a pensar y poder entonces restablecer quizá la condición de libertad que ha venido perdiendo con ese sistema. Bien, entonces fíjate que entró el concepto de libertad, pero podemos seguir haciendo como un listado de conceptos. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de el caso, por ejemplo, de que esa libertad, que es una ilusión de libertad desde el punto de vista clásico, en donde la libertad se da, pero que de todas maneras estamos en un juego, que las condiciones y las reglas nos ponemos nosotros mismos, y en ese juego caemos en la trampa de que la libertad está condicionada también. Pero viene un concepto junto a la libertad muy importante en la obra de Byung-Chul Han, que es el tema de poder. Y aquí también el tema del poder es interesante en toda la obra de Byung-Chul Han. Yo diría que está muy próximo a lo que había planteado Max Weber en su obra, y mucho antes de Max Weber, si hiciéramos una retrospectiva de dónde viene ese poder, donde el poder no lo adquiere quien puede estar, digamos, oprimiendo o tiene el manejo de todas las cosas sobre alguien, sino el poder es como esos acuerdos invisibles, psicológicos, que el real poder tiene, como lo diría Byung-Chul Han. Ya no necesitamos de tener un capataz o alguien que pueda manejar al otro para ponerte en el poder, sino es esa necesidad de llegar a unos acuerdos tácitos dentro de una sociedad que se convierte en diría más Weber, en una obediencia dulce, condicionada por una situación de una articulación entre el amo y el esclavo, y por eso ahí tendríamos que a los académicos revisar un poco ese tema desde Hegel, ¿cierto?, sobre el amo y el esclavo, y mucho más antes, siglos atrás, de Lavoisier, que él escribió un ensayo muy importante sobre el tema de la voluntad y la servidumbre, en la época de Montaigne, que justamente Montaigne resalta este ensayo en los años 1400, 1500 algo, en donde se propone que el amo no puede existir sin el esclavo y el esclavo sin el amo, y que hay una cierta de particularidades con eso, que se llega a una convivencia en donde el esclavo se puede sentir en libertad siempre y cuando tenga su amo, y viceversa. Esto traído a la época de Byung-Chul Han es cuando habla de que ahora el amo no es una persona, sino el amo con quien hacemos el acuerdo son los medios de comunicación, con las personas que podrían estar detrás de las cámaras, etcétera, que mediante una obediencia dulce que todos tenemos, porque cada vez que tenemos el teléfono damos datos, ¿cierto?, se da una nueva sociedad y una acumulación de un capital diferente, incluso
es directamente proporcional, por supuesto, al económico, pero no tan económico que es el de la Big Data. Quien tiene, dice Byung-Chul Han, y que pues lo ha dicho también otros autores contemporáneos, quien tiene la posibilidad de adquirir datos, de tener los datos de los demás, tiene allí un gran capital que se llama Big Data. Y ese capital no solamente es susceptible de ser manejado porque conocen, digamos, los mercados, las necesidades, sino que va mucho más allá de lo que llama Byung-Chul Han lo psicosocial y lo psicopolítico, porque a través de los datos que nos conocen y que nosotros estamos dados a entregar todos los días, no solamente nos saben cuáles son los movimientos nuestros, sino también psicológicamente cuáles son nuestras necesidades. Por eso es que en un teléfono a veces nos aparece que si me gustan a mí las camisas azules, me van a invitar siempre a venderme camisas azules o determinados zapatos, etc., porque saben a través de los datos que he dado psicológicamente cuáles son los colores, cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, incluso sexuales, etcétera, y a través de eso, pues simplemente me dan la libertad de una oferta, pero en el fondo, pues obviamente me estoy esclavizando a mí mismo, me he dado a conocer, esa transparencia me ha formado, y ahí es donde viene, por un lado, las restricciones de una libertad condicionada, y por supuesto que estoy dando todas las posibilidades de que haya un poder, pero un poder donde yo soy complaciente con él, y por eso tiene un libro que se llama La autoexclusión. Esa autoexclusión pues ya no se trata de que yo excluyo a alguien por raza, etcétera, sino que yo soy mismo, me autoexcluyo dependiendo de mis preferencias o conociendo de qué es lo que yo quiero y qué es lo que hago, me pongo en evidencia. Al ponerme en evidencia, pues simplemente yo puedo estar, a pesar de que me conocen, siendo autoexcluido. Eso por una parte, y por otra parte, ya en términos de otro concepto, es el trabajo mismo, ¿cierto? Trabajo que ya no se necesita de tener, digamos, el capatazo o el tema de la tarjeta para que me hagan todo este control, sino que la condición que ha impuesto el neoliberalismo del tema de la competencia, cada uno somos competidores, dice Byung-Chul Han, al punto que tenemos unas exigencias que nos convierte en algo que se suponía antes no podía quizás ocurrir, que nos autoenajenamos. Esa autoenajenación nos convierte en cosas, nos hace sufrir en el fondo y hace que pongamos reglas y normas permanentes de nosotros mismos para autoexplotarnos y decir hasta dónde puedo yo estar allí compitiendo. Y de hecho que si no puedo competir, pues viene el tema de autoexcluirme. Entonces vamos como 4, digamos 5 ejes. ¿Cuál sería otro eje que se te ocurre que está en la obra de Byung-Chul Han, bueno, profesor? Realmente de ahí de esos ejes uno empieza a desprender toda la discusión precisamente frente a esa Big Data y la construcción del dato. Y entonces uno comúnmente y cotidianamente uno piensa, ¿pero qué es un dato? Y resulta que el dato para Byung-Chul Han es la estructura por la cual caracterizas la población, caracterizas a ese individuo y conoces a ese individuo. Entonces, como bien lo decía en uno de sus textos, ya no es la referencia demográfica como la que se conocía en el biopoder, sino es la forma algorítmica de conocer un sujeto y claramente de hacer esas nuevas formas de esclavización de esa subjetividad. Incluso es interesante el texto y los textos porque coloca entre paréntesis conceptos fundamentales de la ética como por ejemplo autonomía. Y entonces ese autónomos, ¿a dónde va a quedar? O sea, ¿qué se puede rescatar en una sociedad neoliberal? Y realmente es muy poco lo que se podría hacer. Y precisamente es cuando empieza a hablar de sus propuestas teóricas y ese excesivo de positividad debe tener una opacidad, debe tener un límite y es reavivando esa negatividad, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, por ejemplo, la discusión que tiene fuerte con filósofos como Hannah Arendt desde el tema de la acción. Entonces, si para Hannah Arendt la acción es la que mueve al sujeto y esa acción es la transformadora de ese sujeto histórico, para Byung-Chul Han la acción ya no va a ser lo cotidiano, porque entonces esa acción no tendría un límite y empezaría con el concepto de la inactividad. Y entonces esa inactividad sería la dialéctica negativa
aplicando quizás la dialéctica de opuestos de Hegel, para empezar entonces a establecer que esa inactividad va a permitir un proceso de ralentización, que si por ejemplo hay diferencia dentro de lo igual, que lo llama el infierno de lo igual, va a tener también entonces una ralentización del proceso de la neoliberalización, y claramente pues vamos a empezar, o ese sujeto nuevo va a empezar a condicionar, a pensar su sociedad, a repensarse como su locus enunciativo, su lugar de enunciación en este mundo, aterrizando un poquito a Heidegger, quizás encontrarle nuevamente ese existencialismo de qué es lo que es estar arrojado en el mundo, de lo que es esa casa del ser, y permitir otra vez un equilibrio entre esa sociedad de rendimiento, entre ese excesivo trabajo y entre esa esclavización que se encuentra allí inmersa. Bueno, ya entramos en un llanito que podríamos utilizar, no solamente esta obra que es extensa ya, pero creemos que ya ir mirando también que hay unos puntos, diríamos, críticos en Byung-Chul Han. Es decir, para mí, no sé, cada son lecturas muy subjetivas. Yo creo que cuando dice que no va a haber más revoluciones, que no existen más posibilidades, que es un laberinto justamente que no tiene salida, y que la tendencia, casi como lo habían planteado ya los mismos neoliberales, que se acabó la historia, ¿cierto? Que ya no hay más. Yo pienso que ya aquí eso es exagerado, pesimista y apocalíptico. Yo pienso que si hay algo vivo en la sociedad, mientras hay una persona que esté viva, habrá una posibilidad, y sea inteligente, y de hecho donde hay un ser humano hay inteligencia, existe una posibilidad de la rebeldía, existe una posibilidad de volver las cosas a muchos puntos de partida. Yo no creo que la homogeneización de todo el planeta sea igual. El tema no solamente es que no llega la tecnología a todas partes, que también es una especie de ilusionismo, porque parte de la población en el mundo no tiene electricidad, no tiene máquinas, no tiene eso. Y fuera de eso, es evidente que si continúa la explotación por tierra, por razas, por religiones, y estos conflictos que en pleno siglo XXI siguen siendo los mismos conflictos que se vieron en los siglos anteriores, proporcionan muchas revoluciones. Yo creo que y esas revoluciones y estos medios de comunicación se ponen al servicio de las revoluciones. Ya han habido, digamos, varias experiencias, ¿cierto? La primavera árabe fue eso, la comunicación hizo que se reuniera algo que nunca hubiera podido existir si no hubiera sido por los celulares, etcétera. Entonces yo pienso que no apolíticamente, a pesar de que es interesante sus apreciaciones y el hecho de hablar de la forma de enajenación, etcétera, yo creo que justamente nos permite entender y a saber que puede haber coincidencias de muchas personas, y que el hombre no es exactamente un enjambre, como él lo pregunta, que no tiene sentido, sino que siempre las ideas, siempre los líderes, siempre las ideologías, siempre la capacidad de imaginar hace que el ser humano de una u otra forma se diferencie del resto de animales, usted por eso. Y en eso el judío que me ayuda, ¿cómo se llama? El de Jerusalén, que habla de que justamente de hombres a dioses, justamente nos habla que justamente la diferencia de los monos es que tenemos la capacidad de inventar y de hacer que muchos de nosotros sigamos una determinada idea. Yo creo que no va a ser fácil pues caer en un enjambre de abejas, ¿cierto? Como seres humanos, que no tengamos la posibilidad de unificar criterios, de unificar situaciones particulares, y pues continuemos con muchas revoluciones de una forma diferente, pero con la posibilidad de cambio a favor pues de siempre el hecho de que somos sociables por naturaleza, políticos por naturaleza, y entonces quedaría la posibilidad de unos nuevos cambios y revoluciones. Eso sería la crítica yo que le hago a Byung-Chul Han, que nos quiere llevar a un punto sin salida, pero creo que hay salida para esta situación. Profe, ya entrando en ese punto final, si bien es cierto, cuando uno revisa todo el proceso democrático con el tema de la infocracia y las diferencias,
podría uno ver o poder rescatar de algo de Byung-Chul Han en la democracia? Si bien es cierto, él diferencia el concepto de verdad con el concepto de información y claramente establece en su Infocracia que pues la carencia de argumentos abunda y que información no es igual a verdad, retomando un poco el dilema clásico, quizás aristotélico o platónico de la República o de la política de Aristóteles. Pero en esa teoría podría haber desde la administración pública o desde el Estado ese concepto todavía de democracia. Por supuesto, vea, estaba pensando en el autor que me olvidó ahorita, Harari. Harari habla del tema de la que nos dio 25 años para acabarse el Homo sapiens. Esa posición de Harari que se acaba pues también la veo un poco apocalíptica. Hay algo curioso en estos autores contemporáneos que siempre quieren como cerrar la puerta a las posibilidades. Es algo que es como una, diría yo, como una cierta nostalgia que tienen los filósofos o los autores contemporáneos de volver a la antigua principio de las leyes en las ciencias humanas, por ejemplo, ¿no? En la época del estructuralismo o del marxismo, que presentaba unas leyes y que al final del siglo XX pues se hace crisis los paradigmas, es decir, la nostalgia de ser paradigmático. Es difícil porque cada vez el mundo es mucho más fragmentado, fracturado, el individuo hace parte de esto y nosotros en la universalidad encontramos una serie de diferencias enormes y no necesariamente, aunque esa es la guerra contra el neoliberalismo, uniformarnos, no lo han logrado. Desde ese punto de vista no. Ahora, la democracia, recuerde que es un concepto que es susceptible de proponerse o definirse dependiendo la época, la historia, los contextos, etcétera. Y hoy día, muchos podríamos decir que la democracia, parte de la democracia que vive el mundo es justamente los medios de comunicación, ¿cierto? Yo creo que en la educación la brecha se ha cortado entre capitales del conocimiento. Si uno sabe manejar la tecnología como la internet, yo puedo estudiar cine, arte, política, etcétera, y si soy disciplinado y tengo pasión y soy organizado, me puedo hacer una carrera desde mi casa, cosa que antes era impensable, porque tenía que desplazarme y pagar dinero, etcétera. Eso es tipo de democracia. Y volvemos al mismo punto. El tema de los medios de comunicación no son los medios de comunicación, es el uso de los medios de comunicación. Y eso es viejo, desde los luditas en adelante venimos hablando. Entonces yo pienso que la democracia continúa viva, dependiendo de qué es lo que queremos, pero sobre todo del tema de lo que se quiere en el fondo o lo que se percibe en el fondo, que es el bien común. Yo creo que por ese lado, en eso soy muy amigo de los escritos de Michael Sandel, en donde propone que todo conduce a que si llegamos al bien común, pues llegamos a ciertos acuerdos que son democráticos, en donde para muchos las diferencias económicas, sociales, de razas estarán en lucha, pero si nos ponemos de acuerdo en lo esencial, ¿cierto?, en lo que nos sirve a todos en determinado momento, por supuesto que seguimos hablando de un principio de la democracia antigua, como es el principio del ágora, en donde todos tenemos voz y voto en un espacio circular como el que se proponía en la época. Súper interesante, porque ese cambio de escenario que nos presentas y ese concepto de dinamización del concepto de democracia es interesante, precisamente cuando quizás uno retoma a Jürgen Habermas con el tema de la telecracia, con el tema de que no es el escenario, sino realmente es incluso cómo ese sistema del neoliberalismo crea ese marketing, ¿no? Y quizás lo vivifica un poco Byung-Chul Han en el tema de cómo los datos empiezan a ser parte del marketing político, empiezan a influir en el mensaje político, pero que no necesariamente el mensaje político influye en la decisión política. O como también escenarios, porque hay que ubicarnos en diferentes partes del mundo, puede realmente esa Big Data tomar decisiones. Entonces creo que siempre va a haber un límite y va a ser el proceso de la racionalidad humana. Entonces ese proceso de pensamiento y esa reflexión considero que va a ser un traspiés en la teoría de Byung-Chul Han para realmente saber cuándo una sociedad es plenamente neoliberal y cuándo hay esa homogenización y cuándo también puede haber ese sujeto de revolución. Bueno,
por aquí terminando algo que dijimos Byung-Chul Han, porque se puede decir mucho en la apreciación nuestra. Esperemos que ustedes conozcan al autor, lean sus obras y pues hagan en sus aulas y en la universidad donde puedan discusiones al respecto, porque es muy refrescante. Digamos, estas propuestas de Byung-Chul Han nos remontan una vez más a los clásicos y por supuesto a constatarlo con la realidad. Muchas gracias y estamos en una próxima oportunidad, quizá con otro autor. Hasta luego. Colombia, potencia de la vida.